presentar a ustedes un poco de quiénes somos los hispanos latinos. ¿Cuál es nuestro origen? Encontramos el origen de nuestros países latinoamericanos, un choque de culturas. A fines del siglo XV, España y Portugal se envuelven en una serie de exploraciones que llevó a estos dos países a invadir, conquistar y colonizar territorios fuera de sus fronteras. Se da un choque de culturas, porque la tierra en la cual los españoles arribaron en 1492 ya había estado poblada por muchos siglos por sus habitantes. Choque de culturas, porque desde muy temprano en el proceso de colonización, la cultura africana estuvo presente por la introducción del comercio de esclavos y la institución de la esclavitud. Ese choque violento de culturas dejó grandes cicatrices y marcó el carácter de los diferentes pueblos y naciones que hoy forman la América Latina. Somos el producto de todos esos eventos que tuvieron lugar cientos de años atrás. Somos el resultado del choque de culturas y naciones, pero también somos los descendientes de miles y miles de personas que se establecieron en los territorios conquistados. A través de los siglos surgieron ciudades que establecieron diferentes formas de gobierno, escuelas y universidades y han contribuido al desarrollo intelectual. Una vibrante sociedad diferente de España surgió. Durante el primer cuarto del siglo XIX, la mayoría de las colonias españolas en América declararon su independencia de España, con la excepción de Puerto Rico y Cuba. En 1898, como resultado de la Guerra Hispano-Cubana-Americana, Estados Unidos invadió a Puerto Rico y fue cedida a Estados Unidos como botín de guerra. En cuanto a Cuba, Estados Unidos estableció un protectorado al declararlo independiente en 1903. Portugal conquistó y colonizó a Brasil. ¿Sabías que el idioma español se habla en territorio que hoy ocupa los Estados Unidos de América? Ya en el siglo XVI, aún mucho antes de los ingleses comenzaran la colonización de la costa atlántica de este territorio, la población hispana en los Estados Unidos es de 60.6 millones, constituyendo el 18.5% de la población de los Estados Unidos y la minoría étnica o racial más grande de este país. La presencia de la población hispana en los Estados Unidos no es solamente el resultado de la inmigración de las últimas décadas. Nuestra presencia tiene una larga y rica historia que ha sido grandemente desconocida, ignorada o disminuida. Esta presencia se remonta al siglo XVI, cuando Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, salió de allí en un viaje de exploración y llegó a las costas de lo que él llamó Florida. En 1565, España establece el poblado de San Agustín en Florida, siendo sus primeros pobladores colonos que procedían de Puerto Rico y Cuba. En 1608, 12 años de la llegada de los peregrinos a Plymouth, Massachusetts, los españoles fundaron la ciudad de Santa Fe, que hoy es la capital de Nuevo México, bajo los auspicios de la nación colonizadora de España. Se llevaron a cabo una serie de exploraciones, entre otras las de Hernando del Soto, quien desde el área de la bahía de Tampa exploró Tennessee, Georgia y las Carolinas.
también llegando a Alabama hasta llegar a la orilla del río Mississippi. También las órdenes religiosas jugaron un papel muy importante en el desarrollo poblacional de los Estados Unidos. La orden de los franciscanos tuvo un papel muy importante en los establecimientos de población en la costa atlántica. Para 1700 había más de 130 iglesias. Estas poblaciones proveían centros agrícolas y educacionales, además de ser centros de la vida religiosa. En la costa oeste también los españoles jugaron un papel importante en el desarrollo de lo que hoy es los Estados Unidos. Para el 1820 había 21 misiones establecidas a lo largo de la costa atlántica, entre ellas San Diego, Los Ángeles, Santa Bárbara, San Fernando, Santa Inés, San Luis Obispo, Santa Cruz, San José, San Francisco y San Rafael. Todas estas hoy son grandes ciudades de California. ¿Sabías que el territorio de Luisiana fue parte de España desde 1763 hasta el 1800 y que España, más que Francia, como comúnmente se ha pensado, financió gran parte de las campañas militares durante la Revolución Americana? ¿Sabes que el gobernador Bernardo Galvez de Luisiana jugó un papel muy importante en esta revolución? ¿Sabes que en la batalla de Pensacola participaron 400 cubanos, 2,000 soldados mexicanos y el resto de las tropas eran de Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, Venezuela, todos españoles? ¿Sabías que el símbolo de la moneda española, el cuarto de 8 con 2 columnas y una cinta a lo largo, vino a ser el símbolo del dólar, y que el primer papel moneda de los Estados Unidos fue garantizado por España? ¿Sabías que la primera escuela integrada de blancos y afroamericanos fue establecida en San Agustín y que esta fue cerrada cuando Florida vino a ser parte de Estados Unidos? ¿Sabías que en 1848 el futuro de la influencia hispana fue marcado para siempre? El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la Guerra México-Americana, asegurando con esto la expansión de los Estados Unidos. Este tratado garantizaba el respeto a la propiedad y la ciudadanía de los habitantes del territorio. Muchos mexicanos fueron desposeídos de sus tierras. El estatus de la población mexicana fue drásticamente reducido. Fueron segregados en muchas áreas. El español fue prohibido. Interesantemente, esta historia está ausente notablemente de la historia oficial de los Estados Unidos. Sin embargo, la contribución hispana es evidente. Los detalles de esta historia ignorada están emergiendo al ir creciendo más y más la población hispano-latina. Hoy la comunidad hispana-latina contribuye diariamente a la vida de este país. Estamos representados en todos los niveles de la vida nacional. Estamos presentes en el gobierno, trabajo, cultura, educación, medicina, ciencia, entretenimiento y deportes. La música latina se oye en casi todos los rincones de este país. Descendientes de una comunidad hispana que ha estado aquí por varios siglos, y las nuevas generaciones e inmigrantes recientes, todos contribuyendo a la vida de este país.
Al concluir esta presentación, puedo afirmar, sí, nuestra historia es única. Sí, somos el resultado de un choque de culturas y esclavitud, pero no negamos nuestro pasado. Sí, hemos estado aquí en Estados Unidos desde hace varios siglos. Sí, estamos aquí para quedarnos. Sí, estamos orgullosos y orgullosas de nuestra cultura, de nuestro idioma y queremos mantenerla y pasarla a nuestros hijos e hijas. Sí, hay obstáculos en nuestro camino, pero los vamos a vencer.